No sé si te gustaría tal vez, si quieres, obvio, presentarte tú, o sea, más o menos cuál ha sido tu experiencia en Web3, cómo entraste, contar un poquito algo más de ti, luego capaz que sí podemos pasar directo a hablar de programar. Bien, de acuerdo. Por supuesto, mi nombre es Martín Mednick. Llevo programando un poco más de 20 años. Ha sido siempre una pasión, por suerte, porque además me dedico profesionalmente a eso, así que tengo el privilegio de poder vivir y trabajar de lo que me gusta verdaderamente. Me gustan muchas otras cosas más, ¿no? Además, como cocinar, por ejemplo, y por ahora no vivo de eso, pero desde hace aproximadamente 2 años puntualmente empecé a programar específicamente relacionado al mundo de la Web3, a partir de bueno, inquietudes que tienen que ver con la tecnología blockchain desde hace varios años atrás. Incluso no me atrevo a decir 2009 porque sueno demasiado pionero, pero si no es 2009, 2010 pude asistir a las primerísimas charlas aquí en Buenos Aires. Yo soy de Argentina, de Buenos Aires, que hubieron en el país sobre Bitcoin, charlas donde éramos 20 personas como mucho, tratando de escuchar a alguien que leyó, que era todo muy realmente prematuro. Y siempre me pareció una tecnología fascinante, siempre me pareció que era una posibilidad para cambiar las cosas, para revolucionar el mundo desde un montón de aspectos. Y si bien profesionalmente me fui desempeñando más que nada relacionado al mundo de la web 2 y específicamente hablando del comercio electrónico, del e-commerce, bueno, fui encontrando la vuelta para poder ir acercándome primero, nada, por inquietudes personales siempre y luego volcándolo a lo profesional. Y sí, yo creo que hace 2 años por lo menos que desde lo profesional, tanto a nivel corporativo con mi compañía, como de forma personal, estoy trabajando y formando parte de diversos proyectos de la Web3. Wow, estás hace un montón. Y sí, suena un montón, para mí es como, bueno, de 20 años que programo, solo 2 dedicar a esto, siento que es muy poco y yo, nada, estoy convencido de que hay que aprender mucho en cualquier área del conocimiento, del saber, y siempre, entonces yo, me cuesta asumirme experto. Hoy me reía un poquitito y te lo comentaba Sí, respecto de tu tweet, porque hay gente que está hace mucho más años, la verdad, más allá de que entiendo que hoy hablar de Web3, más allá de hace 6 meses o hace un año, suena un montón. Eh, tal cual. a ver, vamos a hablar obviamente de smart contracts ahora seguramente. Conceptualmente, teóricamente, los smart contracts existen desde 1995. Entonces, no están todos años. Claro, es como, obviamente depende de cómo lo veas, pero sí es verdad que suena como un montón porque tal cual hace un año más o menos es que se como que explotó todo esto, se volvió algo más conocido dentro de lo poco conocido que aún es, ¿no? Totalmente, porque sigue siendo algo en lo que está metida, uno ve cada vez más gente, pero seguimos siendo un muy pequeño porcentaje de la población mundial. Claro. Muy No, pequeño. y también con el tema de ser experto, sí, yo te entiendo por qué lo dices, lo de no considerarte un experto. Sin embargo, también viene también por el lado de que estamos todos aprendiendo, ¿no? Y directamente, como te decía, esta es una temática que se está aprendiendo a sí misma todo el tiempo. Las personas que están trabajando en crear cosas dentro de Web3 también están aprendiendo al ritmo, ¿no? Totalmente, y creo que es la única manera
en la que podemos atravesar esto, ¿no? O sea, en la medida que sintamos cierta comodidad, eh, más allá del cliché de la zona de confort y que uno esté de acuerdo o no, ¿no? Pero si sentimos que entendimos todo del mundo de la Web3, es una red flag de que no estamos comprendiendo realmente ni un 1%, yo creo. Claro. Gran parte desde el punto de vista que lo analicemos, ¿no? Desde la tecnología, desde el marketing, desde el arte, en cualquier esfera que miremos, todo se está construyendo todavía. Sí, 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 es correcto. Y también es bastante emocionante, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? Es súper emocionante. Tenemos, ¿no? Y tenemos un privilegio que para mí se siente igual que decir, imagínate hubiera vivido en la época donde recién creaban las primeras máquinas para volar Ujú. o recién creaban la luz, ¿no? No sé si estoy exagerando, pero lo siento así yo. Sí, sí, no, estoy de acuerdo. O sea, estamos como tal cual siendo testigos de un cambio muy importante y muy interesante. Tal cual, tal cual. Bueno, si te parece, me gustaría tal vez que empezáramos con algo súper básico. O sea, la idea un poco es justamente apuntar esto a artistas, ¿no? A artistas que por ahí se hayan visto interesados en aprender a programar por diferentes razones, ¿no? Que también estaría bueno que si alguien por acá más adelante quiera contar por qué le interesaría programar desde el punto de vista artístico o desde el punto de vista personal, cualquiera, estaría súper interesante también saberlo. Em, sí me gustaría tal vez que pudiésemos mencionar un par de conceptos muy, muy básicos. Empezar, por ejemplo, con una pequeña descripción de qué es lo que qué es programar. Algo muy chiquito, como para, viste, sentar una base. Me encanta y me parece un excelente punto de partida y súper necesario además, ¿no? Sobre todo en el contexto en el que está a veces la programación o en ese escalafón elitista de gente superdotada y nada, yo si puedo lograr algo ahí va a ser desmitificar eso. Programar es algo más sencillo de lo que parece visto desde afuera y no es más que la creación de instrucciones, órdenes que le dicen a la computadora cómo hacer algo, ¿no? Como por ejemplo cómo resolver un problema. Eh, la persona que programa lo que hace en realidad es traducir lo que queremos hacer, ¿no? Por ejemplo la resolución de un problema, en un lenguaje en el que la computadora lo entienda. Eso es programar. Vamos a enfrentarnos a problemas más complejos o más sencillos y vamos a poder traducirlo en lenguajes más simples o más difíciles. Pero nuestra tarea como programadoras, como programadores, es esa. Hay un concepto muy interesante en el mundo de la programación y también muy básico a nivel conceptual, ¿no? Muy primario, que es el de algoritmo, que quizás alguna vez escucharon, ¿no? Que no tiene nada que ver con el logaritmo matemático, sino que es el nombre que se le da a este conjunto de instrucciones para resolver tal problema. Y esa es la importancia de la programación, ¿no? Es más importante y es más complejo saber pensar y escribir un algoritmo que saber escribir en Solidity, por ejemplo, como lenguaje de programación o cualquier otro. Y tiene, si quieren, mucho de lógica, ¿no? Un pensamiento bastante mecánico, que es como la primera barrera que hay que aprender a atravesar y listo. Eh, yo animo a que cualquier persona que tenga ganas de programar, programe porque va a poder hacerlo, pero no soy de los que creen que
todos tienen que programar, ¿no? Para nada. Sería, creo, un mundo muy aburrido. Todos programando, nadie haciendo arte. Claro, ¿no? Es una pesadilla el apocalipsis. Ok, está interesante lo de traducir, a lo que te referías un poco, o a traducir como esas órdenes a un lenguaje que supongo que es este algoritmo para poder darle estas órdenes a las compus, ¿no? Em, o sea, básicamente es eso. Programar es aprender un lenguaje o varios, ¿no? En este caso, porque se sabe o un poco la base de lo que yo sé es que hay ya lenguajes de programación em, de Web 2, ¿no? Los lenguajes con los que se programan las cosas básicas que ya conocemos. Y después están los lenguajes de Web 3. Totalmente, totalmente, pero más allá de, hay cientos o miles de lenguajes y seguro mientras estamos charlando ahora hay una persona en el mundo creando un nuevo lenguaje, ¿no? Porque aparecen. Eh, lo importante es esto, es saber pensar algoritmos, que son las instrucciones. Después, ¿en qué lenguaje voy a escribir esa instrucción? Es lo más sencillo. Pero casi siempre, sobre todo en los programas académicos más nuevos, casi siempre vamos a aprender a programar apoyándonos en la práctica con algún lenguaje, ¿no? Casi hay todavía algunos cursos, algunos contenidos que plantean aprender a programar sin lenguajes, pero casi siempre nos vamos a encontrar y nos vamos a enfrentar a un programa académico que va a tener la parte teórica y conceptual de cómo pensar estos algoritmos y volcarlo a la práctica en cierto lenguaje de programación. Sea Web 2, sea Web 3, para mí, ¿no? Y de nuevo, para sacar un poco de miedos y de barreras, para mí es lo mismo. Es más, como estamos todavía en esta instancia tan verde y tan primitiva de la Web 3, es muy difícil encontrar un smart contract, ya veremos qué es eso, ¿no? Pero un programa de la Web 3 complejo. Es muy difícil. Hoy es más difícil todavía, por lejos, programar en Web 2 que en Web 3. Y acá me van a venir a atacar seguro de muchos lugares, pero yo tengo mis argumentos. Ok, y eso sería porque a ver si lo entiendo o un poco intento entenderlo, ¿no? Eso sería porque tal vez los algoritmos, esto es más bien una pregunta, me parece. ¿Los algoritmos que se utilizan en Web 3 son iguales a los de Web 2? O sea, esto que tú mencionas de algoritmos, que son estas instrucciones, ¿son las mismas o hay un cambio más allá del que el lenguaje sea otro? Muy, muy buena la pregunta. En general va a haber cambios y hay cambios porque los problemas que plantea la Web 3 son distintos a los problemas que plantea la Web 2. Vamos a un caso muy sencillo, ¿no? Eh, Mejor dicho, si quieren ahora en un rato cuando hablemos de smart contract va a quedar más claro, ¿no? No me quiero adelantar demasiado, pero los problemas que vamos a resolver en un smart contract, que es un programa de la Web 3, son bastante simples de cara a la mayoría de los problemas que hoy resolvemos en la Web 2, que requieren más pasos o más instrucciones, que requieren contemplar más variables, más eventos externos, que nosotros no interactuamos. Piensen ustedes, no sé si saben con qué smart contracts interactúan en el día a día, si están un poco metidos en el mundo de la Web 3, pero piensen en las interacciones que hacen con esos smart contracts. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y piensen en las interacciones que hacen con una red social, una aplicación de chat. Son más y más complejas. Ok, Si no queda entiendo. claro, porfa, repreguntame porque me parece buenísima la pregunta.
Sí, creo que entendí, creo que supongo que también va del lado de esto mismo, que todo es un poco más experimental y, a ver, por un lado tiene sentido, sin embargo, bueno, sigue siendo un poco confuso tal vez, por lo menos para mí. Em, Mira, Que, justo, sí. perdón, ¿conoces algún smart contract? Así como que digas, este es el ejemplo fundamental para mí de smart contract, de contrato inteligente. No, no, y de hecho me gustaría que nos dieras un ejemplo justamente porque Bien. si hay personas que no lo sepan, Claro, como claro, estaría. bueno, por eso me parece buenísimo. Y creo que va a quedar más claro ahora, ¿no? Porque como recién medio que lo tiré ahí a la pasada, un smart contract también es un programa, ¿no? O sea, también va a ser una serie de algoritmos codificado, traducido a un lenguaje de programación, por ejemplo Solidity, que es uno de los principales, con la diferencia de que se va a guardar y ejecutar en la blockchain. Esa es la principal diferencia. A diferencia de otros programas de la web 2, por ejemplo, un smart contract no se puede cambiar. Una vez que yo creo mi smart contract y lo publico en la blockchain, quedó ahí para siempre. No lo voy a poder cambiar y además va a ser transparente, todas las personas van a poder verlo. Eso tiene sus ventajas y puede tener sus desventajas. Pero, por ejemplo, esta comunidad hermosa se llama NFT Helpers y justamente creo que el tipo de smart contract que más interacción va a tener entre quienes están escuchando acá son justamente los NFTs, porque los NFTs se crean a partir de un smart contract. Cuando ya sea que lo hagamos con algún marketplace como OpenSea o con herramientas un poco más técnicas o incluso desde el código mismo, estamos interactuando con un programa que está diciendo voy a crear tal pieza que está identificada de esta manera, que tiene estos atributos, estos metadatos, que tiene una imagen que está linkeada en tal URL. Y si nos ponemos a pensar, sin saber programar incluso, en la complejidad de esto, no es tan grande, ¿no? Porque son una serie de operaciones muy sencillas, casi como completar información en una tabla. Si nos ponemos ahora a pensar un segundito, ¿no? Y hacemos un paralelismo con cómo funciona Twitter. Y que tengo que poder crear un tweet, y que tengo que poder eliminarlo, y que tengo que poder darle me gusta a otros tweets, pero que solo voy a ver tweets de personas que sigo, y que a veces a quien sigo me va a tener que autorizar porque tiene candadito, y que además le puedo mandar un mensaje, y que además puedo crear un space donde otras personas en vivo se conectan e intercambiamos en tiempo real la voz, y podría estar hablando sobre las funcionalidades de Twitter durante media hora. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Una aplicación web 2 o web 3? Bueno, hasta ahora lo has vendido como que Web3 es mucho más fácil. A menos que, bueno, tal vez ya pensemos en que la cosa se complique, ¿no? Por ejemplo, en crear una red social como Twitter dentro de Web3. Ahí supongo que el lenguaje, bueno, más bien los algoritmos tendrían que ser mucho más densos, ¿no? Totalmente, totalmente. Y van a haber Claro. smart contracts más complejos. Los hay hoy, pero no son los más populares, no son los que más usamos. Hoy la mayoría de los smart contracts, incluso los que mueven muchísimo dinero, que es ahí donde de repente entiendo yo que hay una cuestión, no sé si de complejidad, sino de sensibilidad, de potencial riesgo, son todos los protocolos de finanzas descentralizadas que utilizan, a veces es un smart contract también muy sencillo, que maneja inversiones, que maneja cómo movemos el dinero, cuándo se bloquea, qué rentabilidad paga y demás. Son muy pocas instrucciones, la verdad son muy sencillas las instrucciones,
El problema ahí a la hora de escribirlo es que si me equivoco, si no tengo en cuenta algo, de repente puedo hacer que yo pierda mucho dinero o que muchas personas pierdan mucho dinero. Entonces hay una cuestión de sensibilidad en los usos que hoy tienen los smart contracts que hacen que haya que tener muchísimo cuidado, porque mañana nos enteramos de una vulnerabilidad de seguridad con Google Chrome y hay que actualizar Chrome. Lo podemos actualizar, ¿no? En este mes ya lo tuvimos que hacer 3 veces más o menos, espero que hayan sabido. Y si no, vayan a actualizar sus navegadores ya mismo. Con un smart contract no hay una actualización. Los smart contracts son inmutables. Ok, sí, entiendo que es una responsabilidad mucho más grande y obviamente yo lo veo desde un lado como más poético y pienso en el hecho de que una cosa que me llama mucho la atención de la comunidad en Twitter en general, no solo en Twitter, sino de todo este tema cripto, es que es una comunidad mucho más consciente en muchos sentidos. Y tal vez el hecho de que estos contratos inteligentes sean algo que no se puede cambiar, venga de la mano con que haya esa mentalidad más consciente. Un pensamiento que acabo de tener. Me encanta, me encanta, me encanta, la verdad, y lo comparto. Está Tomás, ¿no? Que solicitó la palabra. ¿Lo, Así lo, es. lo hacemos hablar? ¿Qué tal, Tomás? Eh, Ah, perdón. Hola, hola, ¿cómo andan? No sé si se me escucha bien. Excelente. Perfecto. Bueno, che, nada, en realidad, primero agradecerles por el espacio y mira, no conocía a Web3es, ya estoy siguiendo y leyendo los tweets, pues son espectaculares y clarísima la forma de explicar. Y bueno, acá eh, aprendiendo mucho. Justamente, mira, el space de hoy me viene como anillo al dedo porque mi inquietud hace varios meses es cómo programar en Web3. Y yo no sé nada de programación, nada, ni clásica, ni Web3, ni nada. Entonces, justamente estoy haciendo un cursito como para empezar, por donde yo intuí que tal vez podía ir, que era algo tradicional, vi tantos lenguajes y busqué tantos cursos y dije, bueno, me meto en este. Me metí en un curso de Python, nada que ver. La pregunta es, ¿estoy dando un buen paso en algún camino que me lleve a terminar tal vez en Solidity o en algo de Web3? ¿O arranqué para cualquier lado, ¿no? O sea, vos decías, hay que aprender a pensar en los algoritmos y demás, pero imagino que para aprender a pensar en ese pensamiento programacional o como se llame, habrá que hacerlo programando, no es que se podrá aprender aparte, tipo leyendo libros de teoría. Por ese lado yo dije, bueno, me aprendo algún lenguaje de programación más tradicional y intuyo que será necesario tener esa base para poder pasar a la programación de Web3. No sé si se entiende mi pregunta. Se entiende clarísimo, Tomás. Gracias por tus palabras tan cálidas. Me alegra que estés acá y creo que este espacio cobra aún más sentido sabiendo que está siendo útil de esta manera. Eh, yo soy bastante respetuoso de la forma de aprender de cada persona, o trato de serlo. No me atrevería a decirte el camino es este, porque estoy seguro de que le erraría. Y a tu pregunta es, ¿se puede aprender a programar desde la teoría? Sí, yo aprendí así. En mi primera clase de programación en el secundario, la profesora que nos daba la clase de algoritmos justamente nos empezó a hacer practicar, ¿no? El concepto de un algoritmo, de una serie de instrucciones, escribiendo, por ejemplo, recetas de cocina. En la primera clase, esto no me lo voy a olvidar nunca más, nos dijo, saquen una hoja y escriban cómo hacer papas fritas. Entonces nos veíamos, ¿no? Nos reíamos y bueno, y obviamente escribíamos alguna oración, un párrafo y teníamos que pasar algunos a contar lo que escribíamos y decía, bueno, si yo hago esto que vos me decís, me voy a quemar. O voy a poner la papa sin pelar. O, le dio tantas vueltas y todos terminamos escribiendo algo muy parecido, ¿no? Primero, no sé, por ejemplo, agarrar cierta cantidad de papas, luego lavarlas, luego secarlas, luego pelarlas, todo con más detalle que el que estoy diciendo,
para que no haya margen de interpretación. Eso es lo que tenemos que hacer cuando programamos, ¿no? A la computadora no le vamos a poder... me retracto acá. En la programación tradicional, a la computadora no le vamos a dar un margen de toma de decisiones. Y digo, me retracto porque tendríamos que hacer un capítulo aparte para la inteligencia artificial, que está cada vez más presente en nuestros días. Pero Y aparte, perdón, me imagino que sí, cuando se venga inteligencia artificial con computadoras cuánticas, ¿no? no, bueno, totalmente, no, y no falta tanto. Entonces, hablando de programación tradicional con los humanos al mando, eh, vamos a hacer eso, vamos a dar instrucciones lo más claras y precisas y específicas posibles. Entonces, podés aprender a pensar lógicamente y a escribir algoritmos sin aprender ningún lenguaje de programación, sí podés, y es lo más importante. Hoy, según los programas de estudio, y por eso yo respeto a todos, pero hay muchos programas de estudio que plantean, te enseño a programar en JavaScript, y te enseño a hacer estos 10 proyectos a lo largo de la carrera. Y conozco mucha gente que terminó alguno de estos programas y después no sabían programar. Sabían hacer esas 10 aplicaciones. Las podían hacer con distintos colores, con más datos, con menos datos, pero cuando se tenían que sentar a pensar en un problema distinto, no tenían herramientas para cómo pensar la solución de esos problemas. Entonces, ¿qué te recomendaría yo, Tomás? Es cómo te ves aprendiendo solo teoría sin poder ponerla a la práctica. ¿Sos una persona paciente en el aprendizaje o necesitas volcar a la práctica para asegurarte que fuiste aprendiendo? Porque si sos de ese tipo de personas, seguramente el curso de Python, por ejemplo, te va a venir bien siempre y cuando te enseñe a programar, además de solo te enseñe el lenguaje. Y por ahí está un poco difícil de saber si lo enseño o no. Me podés pasar sin ningún tipo de compromiso cuál es el curso y te puedo dar mi opinión más específica. Pero en un programa, perdón, un programa académico, ¿no? Me refiero, van a ver si en las primeras lecciones, en los primeros módulos, habla de introducción a la programación, de conceptos de programación, de algoritmos, y ese es el contenido clave de la instrucción en programación, en mi humilde opinión. Gracias, muchas gracias, clarísimo, clarísimo. Dale, después te paso el curso. Yo soy paciente de la teoría, pero bueno, arranqué por la práctica, pero me viene muy bien tu reflexión. Bueno, Gracias. bueno, no, por favor, Tomás, gracias a vos. Así como te conté que yo aprendí en su momento de esta manera, hoy ni loco me pongo a leer más de una hora algo sin poder bajarlo a la práctica. No me volvió más paciente el tiempo a mí. Así que es como que yo necesito leer un poco e ir haciendo. Pero bueno, de nuevo, depende de cada persona y de cada momento de nuestras vidas. Está bastante bueno saber que hay varias opciones para los distintos tipos de aprendizaje, ¿no? que tenemos. O sea, algunas personas son más de leer, o más de ya directamente llevarlo a la práctica, y está bueno saber que se puede empezar de ambas maneras. Em, Totalmente, es clave, para mí es clave. Hoy en día yo veo, sobre todo la programación web 2 muy tirada a te enseño a programar mientras hacemos, lo cual me parece bueno y es algo que yo elegiría, pero no siempre se enseña a programar de verdad, sino que, de nuevo, te enseño a hacer estos 10 proyectos y tengo que hacer otra cosa y no tengo herramientas para aprender a hacerlo. claro, seguro. Y esta pregunta que hizo Tomás y bueno, la conversación que se dio, que por cierto, gracias Tomás por subir a participar, y suerte con el curso. Me lleva a que tal vez podamos hablar un poco, o más bien a preguntarte qué pasos recomendarías o cuáles pueden ser los primeros pasos, así como para enumerarlos,
de cómo aprender a programar. O sea, los primeros pasos serían hacer un curso de algoritmo, por ejemplo, algo así. Bien, bien, es una excelente pregunta y voy a tratar de dar alguna respuesta, aunque tengo que ser sincero, un poco me rehúso a contestar eso por un poquito lo que le contaba a Tomás, ¿no? Para mí no hay un solo método, el método para mí depende mucho de la persona y de cómo le gusta aprender y para qué quiere aprender a programar, ¿no? Que después está, me parece que es como uno de los debates que más me gusta tener. La idea de este espacio un poquitito tenía que ver con cómo aprender a programar en Web3, cómo dar nuestros primeros pasos en el contexto del arte. No va a ser lo mismo el consejo que le dé a una persona que quiere aprender a programar para trabajar de desarrollador frontend en Microsoft que la persona que quiere aprender a programar para ser analista de datos y complementar todo su conocimiento de estadística matemática, que para la persona que quiere aprender a programar para aprovechar mejor los NFTs de su próxima colección. Ahí hay como, por ejemplo, 3 caminos que serían realmente muy distintos. Si hay un interés en programación per se, como por amor al saber, yo recomiendo muchísimo aprender a escribir algoritmos. Es decir, estudiar desde la teoría conceptos iniciales de programación como estas materias tipo introducción a la programación, teoría informática o algoritmos per se. Yo creo que esa es la base fundamental de la programación. Ahora bien, mi interés por la programación es muy específico y es, por ejemplo, para sacarle provecho a los NFTs. Y bueno, por ahí no me interesan en absoluto las bases de la programación y qué es un algoritmo ni siquiera. Porque lo que me tengo que enfocar es en entender cierto protocolo, cierto, ¿cómo se llama? Bueno, no me sale la palabra ahora, cierto estándar de cómo está escrito el smart contract de un NFT y todo lo que se puede hacer. Y no sé programar, pero sé todo lo que se puede hacer técnicamente en un smart contract para un NFT. No sé si se va entendiendo un poco la respuesta a nivel general, pero porfa repreguntame o insistime en algún punto en específico. Sí, sí, o sea, se entendió y de hecho me gustó mucho que mencionaras las distintas formas o objetivos que puede tener programar y me gustaría así como llevarlo más hacia los pasos que puede hacer un artista que quiera sacarle justamente el mayor provecho a los NFTs. Bien. Si fuese posible hacer como esa lista. Y además, perdona que te interrumpa, antes sí quería como recordar o incluso aprovechar, y no sé si Tomás quiere responder la pregunta o alguien más, preguntar a alguien que esté interesado en aprender programación si le gustaría contarnos por qué. Por ejemplo, en tu caso, Tomás, no sé si te gustaría contar el por qué. Sí, estaría buenísimo, totalmente. Tenemos este camino que lo vamos a explorar ahora, pero si te animás, Tomás, y sos nuevamente tan generoso, bienvenido. Y el resto de quienes están escuchando y tienen ganas también de darnos el ejemplo concreto de otra motivación para aprender a programar, más que bienvenidas. Total. Igual Tomás creo que tal vez se alejó del celular o algo porque no, o tienes el micro desactivado por las dudas. Pero bueno, si quieres mientras tanto puedes... Perdón. No, ahí está. acá estoy. Me preguntaban la motivación para aprender a programar, pues justo había dejado el celo apoyado y me había alejado un segundito.
Sí, sí, exacto. Queríamos saber un Eh, poco justamente para ver cómo hacer como una pequeña lista de primeros pasos. Bueno, yo te comento tres cosas, a ver, pensando en el momento. Primera, yo estoy armando como una colección, pequeña colección colaborativa con algunos artistas visuales, con una música mía. Y estuve buscando muchos marketplaces donde yo quería que tengan X características y ninguno reunía todas. Entonces alguien me dijo, bueno, tenés que ponerte a desarrollar. Y dije, para, que yo, eh, ¿cómo voy a hacer? Para hacer un smart contract donde yo diga, bueno, quiero mintear mi colección de NFT que sea, no sé, en Tesos, que pueda ser una colección y que cada ítem sea colaborativo con distintas wallets de distintos artistas. No encontré ningún marketplace, por ejemplo, que hiciera eso. Dije, bueno, y ahí me tiraron eso, tenés que programar vos. Dije, upa. Otra es, yo tengo este proyecto que algunos conocen, que es un token propio, pero que lo hice sin saber programar, lo hice como una página de tokens, entre comillas, prefabricados, que se llama Coinbase, y bueno, llenas una serie de datos y te da el token, el suministro de token que vos pedís. Entonces, bueno, yo esto lo uso en mi proyecto musical, hay una comunidad de personas que ya lo tienen, que participó del airdrop, y eso le da ciertos beneficios, como pertenecer a un grupo de Telegram exclusivo, donde damos adelantos y cosas de mi proyecto. Y otra ahí digo, bueno, yo quiero hacer cosas con este token, pero estoy muy limitado porque no sé programar. Entonces digo, bueno, quiero tal vez hacer una aplicación para hacer un mini swap donde alguien pueda comprar y vender el token por fuera de los grandes DEX o exchange descentralizados o lo que sea. O hacer una venta de P2P, por ejemplo, con una pequeña aplicación donde yo pueda vender mi token, no solo regalarlo o entregarlo en premios como estoy haciendo ahora. O por ejemplo, que yo quiero vender merchandising mío con el token que creé, una gorra, un mate, una remera, bueno, cómo establecer los cobros. Bueno, por ahí un montón de inquietudes que van surgiendo con este mundo Web3 que tal vez no termine siendo ninguna, pero es por acá que me agarró la curiosidad de decir, che, me gustaría poder programar. Impresionante, me encanta, ahora vamos a hablar, me encanta todo lo que está diciendo, ¿no? Y felicitaciones, ahí vi el token Mika, ahora tengo muchas ganas de escuchar tu música. Berlín Stier se sumó ahí para pedir la palabra, comentanos por favor, bienvenido y gracias por sumarte. Hola, buenas tardes chicos, ¿me escuchan? Perfecto, Mira, digamos, yo soy diseñador gráfico y también estudié artes plásticas, entonces digamos, en el transcurso del tiempo, vi la evolución de la tecnología y entonces me di cuenta digamos, a futuro hay una necesidad de tener unos conocimientos básicos en programación, digamos, no solamente para que uno mismo pueda programar, sino de pronto delegar esa función, pero saber también qué es lo que está haciendo la persona para poder entender, digamos, y no quedarse con ese vacío de que la persona le trabaja a uno, pero no sabe qué está haciendo, y solo al final, cuando obtiene uno el producto, pues uno dice, bueno, y aquí, si yo quiero cambiar, me toca contratar a la persona otra vez para que me haga un cambio, digamos que algo básico para que uno también pueda a futuro hacer esos cambios. Eso por un lado. Y por el otro, pues, lo veo como un complemento a lo del diseño gráfico porque sé que yo trabajo en vector, en cosas de arte de vector, y veo que he visto que se puede hacer cosas con la programación, fusionando lo que es vector y la programación. Entonces, he estado mirando por ahí cosas. Tengo conocimientos básicos de HTML, CSS. Me falta por ahí lo que decía el compañero, digamos, la lógica. Eh, Ahí hizo como unos pinitos, pero pues sí, eso es lo que me interesa. Y sé que se pueden hacer muchas cosas porque, digamos, he descargado script de GitHub para Illustrator o unos plugins o Action para Photoshop que me ayudan a, digamos, a que el proceso de lo que esté haciendo sea un poco más rápido. Entonces, eso es también mi interés.
Impresionante, bueno, qué bueno y muchas gracias de verdad también por compartir. Creo que más allá de que los objetivos son muy específicos y me encanta y no tienen por ahí muchos denominadores comunes, creo que la respuesta, igual yo iba pensando mientras les escuchaba, también a la pregunta original, ¿no? De que cuál sería el camino recomendado para una persona artista y sus primeros pasos en la programación Web3. Mi recomendación sería aprender a programar, al menos a modo introductorio, en algún programa relacionado al frontend, ¿no? Sobre todo es el lenguaje de programación JavaScript, además de HTML y CSS, como recién Berlín comentaba. Eh, ¿Por qué? Porque si bien eso es pura y exclusivamente Web 2, JavaScript como lenguaje nos va a permitir escribir, ¿no? Codificar algoritmos lógicos. Entonces, lo que aprendamos desde la teoría y desde los conceptos de la lógica programacional, vamos a poder aplicarlos en la práctica con un lenguaje sencillo y ameno y que no requiere ningún entorno de trabajo muy complejo. No tenemos que instalar nada raro, lo podemos usar directamente desde nuestro browser, desde nuestro navegador. Y porque además, todo esto que están mencionando y casi toda solución hoy que usamos de lo que llamamos Web3, en realidad es súper, entre comillas, Web3. Porque cuando compramos un token a través de una aplicación web, esta aplicación web es Web 2. Cuando invertimos dinero en un protocolo de finanzas descentralizada que termina en un smart contract, y esa parte sí es Web 3, lo hacemos con una interfaz de usuario en el browser de Web 2. Cuando subimos nuestro NFT a través de un marketplace, que la gran mayoría son propietarios y para nada descentralizados, sino todo lo contrario, toda esa interfaz es Web 2. Y luego queda en la blockchain Web 3. Entonces, necesariamente hoy, salvo que lo que hagamos sean en proyectos un poco más disruptivos y más experimentales o súper enfocados a algunas problemáticas de Web 3, incluso esos van a tener una interfaz compatible con la mayor cantidad de personas en el mundo, porque no vamos a creer que nuestro proyecto artístico sea solo accesible a 3 personas nerds en el mundo que sepan interactuar con el smart contract directamente desde la blockchain. Vamos a querer presentarles una interfaz gráfica. Esa interfaz gráfica, lo que conocemos como una página web, como un sitio web, es Web 2 y se crea con tecnologías del mundillo front-end, ¿no? que refiere a lo que vemos, a lo que ven los usuarios. Entonces, me parece que un acercamiento amigable, intuitivo con el mundo de la programación es la programación front-end, que además la vamos a necesitar en la mayoría de los casos para nuestros proyectos Web3, proyectos artísticos, ¿no? Por ejemplo, justamente Tomás decía, la aplicación para hacer swap o venta peer-to-peer del token de Mica. Bueno, para eso vas a necesitar un sitio web que uno pueda entrar y ahí hacer el intercambio. Ese sitio web lo vas a tener que desarrollar con tecnologías frontend, con HTML, con CSS, con JavaScript, y para aprender eso vas a tener que aprender a programar. Y concretamente después vamos a compartir los links, pero por ejemplo hay unos programas muy buenos, muy completos y súper iniciales y en español de una comunidad llamada Free Code Camp, que son imperdibles, ¿no? Y sinceramente, si uno le pone ganas
y se apoya en todo el acompañamiento que la comunidad generosamente da, puede aprenderlo por su cuenta. Ay, perdón. Luego de tener este acercamiento a la programación Web 2 y Frontend, hay que dar el salto a aprender un lenguaje de backend que, si mi intención en la programación es pura y exclusivamente para smart contracts, yo aprendería directamente backend con Solidity, por ejemplo, que es uno de los principales lenguajes para construir smart contracts que se utilizan hoy en día. Y naturalmente se puede aprender directamente la lógica de programación backend en Solidity sin problemas, porque además tiene un montón de particularidades, cómo se manipulan los datos y cómo se guardan en la blockchain. Aprenderlo para Web 2 nos generaría ruido incluso, no nos ayudaría de ninguna manera. Y también ahí tengo un par de sitios, no en español porque todavía casi no hay, pero son muy buenos, son en inglés, que se llaman Build Space y Metaschool. Después vamos a compartir los links, pero lo que proponen son proyectos bastante específicos, algunos muy simples, muy chiquititos y otros más grandes, donde justamente nos van enseñando teoría poniéndola 100% a la práctica. Y son proyectos muy concretos, desde crear el token, por ejemplo, hasta crear, no sé, un panel de control de una DAO, de una organización autónoma descentralizada, o crear un minijuego NFT de estos Play to Earn que tan famosos se hicieron, y son súper prácticos y muy buenos, también con una comunidad hermosa detrás cada uno. Te hago una consulta, Martín. Los lenguajes, como por ejemplo Solidity, dependen, bueno, por cierto, gracias por la explicación porque estuvo muy buena. Ahora sí, dependen del tipo de blockchain en la que estés trabajando, ¿no? O sea, por ejemplo, Tomás quiere, por ejemplo, ¿no? Sacar su colección con las colaboraciones en Tesos. Tiene que aprender un tipo de lenguaje específico, es el mismo que el de Ethereum. Totalmente. Hay varios lenguajes que van apareciendo. Algunas blockchains aceptan únicamente un lenguaje, algunas blockchains aceptan más de un lenguaje, algunos lenguajes son exclusivos de cierta blockchain, otros lenguajes son compartidos entre distintas blockchains. Tesos es como una blockchain muy particular, con todo su ecosistema creado casi desde cero, digamos, y tiene su serie de lenguajes que son necesarios, y no, por ejemplo, no está Solidity, ¿no? Tenemos, no me acuerdo, había uno que se llama Smart Pi, Archetype, y me acuerdo que hay algunos más, pero está bien la pregunta y naturalmente van a ser distintos porque incluso las blockchains son distintas. Hay que ver, por ahí nos puedes contar, Tomás, ¿no? ¿Qué te lleva a decir elijo Tesos? ¿No? Y tiene que ver con algo técnico de la blockchain, o por qué motivo, porque ahí No. bien. Es más algo más estratégico, y con esto aprovecho para despedirme porque me estoy yendo a comprar una heladera, que estoy hace días sin heladera. En realidad es algo más que fui averiguando, viendo, una cuestión más estratégica o de marketing, si se quiere, que está toda esta cuestión de que son ecológicos, o sea que no consumen tantos recursos energéticos, los NFT de Tesos. Por otro lado, que hay como un nicho latino bastante importante. Yo empecé en Polygon, tengo unas canciones metidas en Polygon, pero también hay mucho spam, mucho scam en Polygon, no tiene tanta buena fama. Solana nada me cerraba, dije Tesos, no es que es un dogma ni nada, me tiró más por ahí, pero podía ir por otro también.
Bien, bien, bien. Bueno, éxitos con la heladera y felicitaciones por la compra. Gracias de verdad por acompañarnos y por las preguntas. La verdad es que también ahí hay como muchas miradas para algunas personas. La red de Ethereum es la dominante y a nivel de smart contracts, ¿no? Luego de Bitcoin, Bitcoin incluso tiene sus sidechains que permiten implementar smart contracts, por ejemplo RSK, donde hay implementados protocolos de finanzas descentralizadas, se pueden crear otro tipo de smart contracts. Ahí yo no en esa disputa o en ese debate no me meto mucho porque me gusta el ecosistema tan diverso y heterogéneo que existe. A nivel profesional yo elegí Solidity como mi principal lenguaje de smart contracts y naturalmente elijo para mis proyectos usar blockchains compatibles con este lenguaje. Jugué y probé algunas cosas y creo que algo implementé con algún otro lenguaje en algunas otras blockchains, pero para mí ahí la definición, pero bueno, soy una persona que viene de la tecnología, la definición de qué blockchain usar, yo la tomaría siempre mirando la tecnología, mirando las posibilidades o las limitaciones que me va a dar y luego vería cómo el marketing me ayuda o desde qué aspecto puedo conseguir ayuda y apoyo para darle más proyección a mi proyecto. No digo que esté mal empezar desde otra mirada, para nada, y sé el debate que genera el impacto medioambiental, mientras seguimos comiendo animales en nuestros platos, ¿no? Pero bueno, se eligen socioculturalmente algunos debates a tener y otros se ignoran, pero, a ver, en definitiva, va a ser más o menos similar el paso a paso. ¿Qué quiere decir? Sigo recomendando que se introduzcan a la programación con un lenguaje de programación frontend para que puedan crear sus interfaces de usuario web en el mundo de la web 2 y que luego de atravesar esa experiencia elegía su blockchain, digan, bueno, en esta blockchain puedo crear smart contracts en estos lenguajes y este es el más popular. Y me voy a aprender programación backend directamente en ese lenguaje. Perfecto. Bueno, muchas gracias por las preguntas, Tomás y Berlín. Estoy intentando pinear un tuit de Tomás para que la gente pudiese ver su música, pero no me está dando la opción de pinear nada en realidad. Por cierto, Martín, en caso de que quieras también pinear algo, hazlo tranqui, también por lo mismo, porque no estoy pudiendo, no me está dejando, no me aparece Bien, la opción. bien, bien. Sí, yo estuve tratando de hacerlo y no pude tampoco, no sé por qué. Ahí va, bueno, está roto Está claro. entonces hoy. Pero vamos a compartir estos links que mencioné, que los dije así muy por arriba. Va a estar bueno que los compartamos y ahí podemos compartir obviamente el perfil de Tomás, que es súper interesante su obra y encima que haya hecho su token, digo, me encanta, ¿no? Me suena a algo que uno en general lee en los artículos que pasó con tal lugar del mundo y nada, felicitaciones, me encanta la verdad. Bueno, entonces, para resumir, em, los pasitos básicos más recomendables son empezar con un lenguaje front-end, em, practicar, entenderlo y luego pasar a elegir una blockchain y su lenguaje y ahí empezar a Exacto, probar. exacto. Ok, lo estoy anotando acá para después hacer tal vez un hilo con los pasitos. Bien, Capaz que en bien. ese mismo hilo podemos linkear los links que tú quieres
compartir para que la gente tenga como un lugar donde buscarlos más Me fácil. encanta, me encanta, me encanta. Y yo recomiendo, pero de nuevo, desde mi mirada y como a mí me resulta cómodo aprender, ¿no? Pero después va a haber que ver quién se identifica con eso o no. Pero ya tengo mi proyecto en mente, ya me visualizo qué es lo que quiero hacer. Bueno, como resultado de este plan de capacitación en frontend, quiero terminar de construirme mi sitio web de mi aplicación. O sea, que realmente uno ya lo haga, aunque todavía no tenga el smart contract, aunque todavía no aprendí a programar un smart contract, aunque no elegí la blockchain, digo, pero volcar a la práctica en nuestro caso de uso, ¿no? En nuestro sueño, y poder ir haciéndolo. Creo que eso es lo más hermoso, además, porque no son procesos cortos, ¿no? Bueno, hay gente brillante en el mundo, ¿no? Pero la mayoría de las personas vamos a tardar bastante, quizás, y vamos a frustrarnos mucho en el camino, y vamos a probar y no nos va a salir, y vamos a volver a hacerlo, y vamos a decir, bueno, esto no es para mí, lo dejamos abandonado unos meses, después volvemos, retomamos, y por ahí conseguimos entusiasmo. Si en todo ese proceso vamos viendo pasito a pasito cómo va tomando forma, cómo se va haciendo tangible nuestro sueño, a mí me funciona bastante más y me da motivación. Por eso quería compartirlo. Sí, y la motivación no es la misma, o sea, cometer errores, aprender, dejar algo y volverlo a retomar cuando realmente tienes un objetivo que disfrutas es muy distinto a aprender algo un poco por obligación o porque capaz que puede ser útil, entonces sí, es importante. Tenemos dos personas que pidieron la palabra, Mr. Tranquilidad puede ser, creo que se lee así, y luego estaría Martín. Saludos, saludos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, ¿qué tal? Excelente, todo bien, todo bien. Primero que todo, gracias por el espacio. Eh, Siempre es bueno ver este tipo de temas en los espacios de Twitter, así que los felicito por eso. Y nada, quería hacer una pregunta. Quería saber más o menos cómo está, ¿verdad? No sé de qué parte son. ¿Cómo está la educación en cuestión de programación, en cuestión de blockchain, en cuestión de Web3, donde ustedes están? Porque yo sé que por lo menos en Estados Unidos hay universidades que tienen programas de Web3, tienen programas de blockchain, les enseñan cómo programar con lenguajes como Solidity. Yo por lo menos, ¿verdad? En lo personal, ¿verdad? Para que puedan ver una perspectiva, pues yo soy de Puerto Rico. Y de repente aquí sí hay universidades privadas que tienen programas pues de programación y también tienen unos cursos de cómo programar en la cadena de bloques, cómo crear sus propios contratos inteligentes. ¿Verdad? Para que tengan una idea, yo personalmente estoy trabajando con un developer, él trabajaba para IBM, y pues nosotros estamos creando lo que son workshops, creamos un currículo, ¿verdad? Va a ser en verano, va a ser una vez a la semana, todos los sábados de 1 de la tarde de 1 de la tarde a 6 p.m. Y pues vamos a enseñarle a las personas cómo de repente pueden crear su propio proyecto en lo que es la cadena de bloque de Ethereum, ¿verdad? Aprendiendo lo que es el lenguaje de Solidity. Entonces, las personas no tienen que saber de programación, solamente tienen que tener, ¿verdad? El querer aprender, y personas que de repente ya conocen de programación y no conocen del lenguaje Solidity y les interesa, pues también pueden ir para la clase, y pues estamos en esa, es totalmente gratuito, ¿verdad? Esa es una de las formas de la cual estamos tratando de poder implementar lo que es el Web3 aquí en Puerto Rico. Adicional a eso, pues, ¿verdad? Para que entiendan, esos bootcamp son 6 semanas, como les dije, una vez a la semana, todos los sábados, por 6 semanas. Después del bootcamp, como ya les explicamos a los estudiantes cómo poder crear su propio proyecto, vamos a crear un hackathon.
El hackathon va a ser de 3 días, ¿verdad? Ya los estudiantes pueden crear sus propios equipos y pueden crear sus propios proyectos. Y después del hackathon, pues vamos a crear un Web3 Job Fair. So, estaríamos trayendo compañías de Web3 para que entonces puedan ver los estudiantes que ya tuvieron la oportunidad de aprender cómo programar. Y pues, ¿verdad? Eso es por lo menos un ejemplo de cómo estamos tratando de poder implementar lo que es este mundo del Web3 a las universidades. Y pues, quién sabe, por consecuencia, crear un currículo para las universidades. Y pues la pregunta es esa, ¿cómo tal, verdad? ¿Cómo están viendo la educación en cuestión de donde ustedes son? Y si de repente no están aplicándolo, ¿cómo lo harían? ¿Cómo lo aplicarían? Y pues sí, les paso el micrófono. Bueno, qué bueno todo lo que contás. Felicitaciones por un lado, por otro lado, gracias, porque no solo por el aporte acá en el espacio, ¿no? Sino porque entiendo el espíritu con el que están haciendo esto y me parece brillante. Y bueno, después, porfa, compartinos un poco de los detalles, de cómo participar, porque me parece súper lindo y desde las comunidades vamos a invitar a la gente a sumarse porque me parece espectacular, creo que es muy necesario. Y yo soy de Argentina, de Buenos Aires. Aquí existen programas académicos, diplomaturas, distintos enfoques dentro de lo que es la educación formal, relacionados a blockchain desde hace algunos años, sobre todo en universidades privadas, mucho también en instituciones no universitarias también, y Web3 específico. Hay muy poquito, recién, muy incipiente, ¿no? Recién desde el año pasado, este año, empiezan a haber algunas cuestiones, pero a nivel de centralización blockchain, ya desde algunos años hay. Aquí las universidades, por ejemplo, la Universidad Nacional de Buenos Aires, tiene planes académicos, carreras de programación tradicional Web 2 desde la década de los 80, así que creo yo que siempre hubo un acompañamiento más o menos razonable de cara a la demandante y tan innovadora y tan cambiante industria. Me encantaría ver, tal como vos decís, y un poco eso es lo que me inspiró a mí a crear Web3 hace menos de un mes, mucho más contenido. Creo que a nivel internacional, en el mundo de habla hispana, todavía es muy escaso el contenido que hay Web3. No solo a nivel tecnológico, ¿no? Yo creo que en un montón de otros aspectos. Y bueno, hay que, como bien decís, hay que colaborar, hay que ser parte y hay que acompañar y motivar a quienes están a cargo de la educación. Estamos en contacto con varios centros, tanto formales, académicos, como privados, para revisar algunos programas que bueno, en algunas instituciones ya están completamente en curso. Buenísimo. Teníamos a Martín que había pedido la palabra, pero me sale que está conectando. No sé si por ahí Sí, el tema yo de... lo veo así también. Por ahí se le Sí, desconectó justo. Pero bueno, ahí Berlín ahí va. levantó la mano también. Ahí está Martín nuevamente. Ahí lo invito, o bueno, si quieres invitarlo a hablar, Bien, Martín bien. invita a Martín. Bien, si querés, Berlín, si te parece bien, te escuchamos mientras tanto. Ok, muy interesante lo que habló el compañero de los talleres los sábados. Me interesa, no sé si él lo puede publicar, opinar o le podemos escribir por interno. Y lo otro también, preguntarte a ti, Web3, es estos espacios los haces qué días
o es el primero, porque es el primero que yo asisto, entonces es interesante para, digamos, como para resolver dudas, inquietudes también. Me interesa estos espacios. Bien, mi nombre es Martín. Web3S es una comunidad a través de la cual estoy haciendo streams en Twitch los miércoles y los viernes a las 7 p.m. UTC-3, el horario de Argentina. Después pueden acceder ahí al link en el perfil donde están los links de todas las redes, de todos los canales. Y acá estamos simplemente como invitados, con mucho agradecimiento y muy contentos de esto, en la comunidad que es la que realmente aquí está ayudando y colaborando y trayendo este contenido, que es NFT Helpers, así que te doy. No sé si terminaste de hablar o se te... Sí, sí, ¿Se escucha perdón. bien? Ahí va. Quería que cuentes vos, si sos tan amable, para terminar de contestarle a Berlín la frecuencia de estos espacios y de tu podcast y demás. Bueno, si son específicos de programación, ya eso sería así con Martín directamente desde su cuenta web 3S, como él explicó. Y después yo haga en NFT Helpers, estoy haciendo spaces, pero no tengo una agenda específica. Ahora mismo estoy más o menos guiándome por temáticas que parecen interesantes, que pueden ser útiles y tratando de traer así gente que quiere colaborar también con el proyecto, prestando también su tiempo para darnos esta información como ahora con Martín. Eso sería más o menos como nos manejamos por el momento. Sí. Sí, obviamente invitamos a todas las personas a seguirnos, porque ya va a llegar esa frecuencia seguramente y esa agenda, y estamos a completa disposición, ¿no?, para colaborar. Sí, y Berlín, para contestarte, va a ser en verano lo que son los talleres. Va a ser en verano, comenzando la segunda semana de junio y terminando la segunda semana de julio. Recuerda que son todos los sábados y va a ser, como obviamente es presencial y va a ser en Puerto Rico. Sin embargo, si no estás de repente en Puerto Rico, pues también nosotros los vamos a hacer streaming por videoconferencia. Así que nada, esté pendiente, me sigue, estamos pendientes, yo ya te seguí. Y pues sí, mano, es sumamente interesante. Así que eso, como te dije, eso comienza en verano. Sin embargo, si te puedes adelantar, ¿verdad? Desde ahora, estaría excelente. Porque lo que se va a explicar como tal son introductorias, ¿verdad? Lo que son introducciones a lo que es Web3, lo que es una introducción a lo que es blockchain, introducción a lo que es Solidity, y pues se van a hacer un par de laboratorios después de las clases al principio, como a las 2 de la tarde. Así que, hermano, pendiente, que ya mismo empezamos con lo que son las promociones. Qué bueno, la verdad, y me encanta encima que culmine con un hackathon que me parece brillante y que, nada, creo que es el mejor cierre que podría tener el programa. Vamos a quedar súper atentos, la verdad, a la expectativa. Eh, Ojalá pueda viajar para Puerto Rico para esa fecha, pero bueno, si no, vía streaming, quiero acompañar. Claro ¿Qué que sí, es? eres bienvenido. Perdón, perdón que interrumpa. ¿Qué es un hackathon? Pues por lo menos depende también el tipo de hackathon. Por lo menos aquí en Puerto Rico nosotros en el año pasado hicimos un hackathon de NFTs. Entonces lo que hizo fue que hubieron unos equipos y ellos crearon sus propios proyectos, pusimos los temas en específico, pusimos por lo menos 3 temas, que en este caso fue DeFi, que es finanzas descentralizadas, GameFi, que es juegos descentralizados, y arte generativa. Entonces los equipos escogían el tipo, ¿verdad? El concepto que querían comenzar y crear su colección de NFT, y pues el hackathon era por un fin de semana, básicamente por 3 días. Y pues habían también judges, o sea, habían jueces, y pues a finales
estaba las personas, ¿verdad? El equipo que ganara, primero, segundo, tercero, habían rewards o los primeros que ganaban habían lo que son recompensas en cuestión monetario y también los entrevistaban en la televisión local aquí en Puerto Rico, todo eso. ¿Verdad? Hay distintos, los hackathons también pueden ser personas que de repente sepan programación y pues puede haber un evento de... no sé, oye, te pregunto, NFT, ¿tú llegaste a ver la película de Facebook? The Social Network. Sí. Ok, no sé si tú te recuerdas en un momento dado que Mark Zuckerberg estaba haciendo como que unas conferencias de hack y la persona que ganara, es una escena, entonces el que ganara pues era parte del equipo de Facebook. Pues eso es un hackathon para ellos. Entonces básicamente tú tienes unos programas y de repente puedes ponerle bugs y ellos tienen que desbloquearla y buscar la solución y limpiar lo que es el programa por completo. Depende, en verdad depende del tipo de hackathon que quieras crear. Entonces, en este caso, pues todavía estamos pensando a ver qué tipo de hackathon vamos a crear. No sabemos si empezar a crear como el que hicimos el año pasado, que fue de NFT, o de repente quieran crear su propio proyecto, sus propias monedas, o NFT o mezclado o mixeado. Así que estamos en esa. Estamos muy emocionados porque como estamos con un par de sponsors, tenemos como que más de $30,000 en rewards de las personas que ganen. Y pues eso nos emociona y también estimula a las personas, ¿verdad? A los equipos a que quieran crear proyectos. Así que es bien interesante porque el hackathon va a ser, lo queremos hacer de todas las universidades en Puerto Rico. Así que eso nos emociona y pues terminar con lo que es un Web3 Job Fair. Vamos a traer distintas compañías de Web3 para que le puedan dar trabajo a los equipos. Impresionante, impresionante. Son experiencias únicas y transformadoras los hackatones en general y en mi opinión, cuanto más multidisciplinares sean, mejor porque más allá de que, bueno, el término viene como una especie de maratón tecnológica, ¿no? Con el objetivo de resolver algún desafío, hacer una aplicación o lo que fuera, muchas veces se hacen con equipos que no son solo técnicos, ¿no? Donde puede participar artistas, donde pueden participar contadores, abogados, o sea, según la temática, y salen cuestiones, bueno, maravillosas como siempre que mucha gente, un grupo de personas trabajan juntas, ¿no? Así mismo es, así mismo es. Eso es lo emocionante. Así que nada, me voy yendo, sin embargo, nada, pendiente de Berlin. Vamos a estar con esas promociones en unas semanitas. Y un placer Web3 y un placer NFT Developers. Así que nada, mi gente, un placer, un gusto, se me cuidan y mucho éxito. Gracias, igualmente, y muchas gracias por tu participación brillante del proyecto y vamos a estar siguiendo las novedades muy de cerca. No sé si alguien se sumó hace poquito, estamos conversando un poco de algunos caminos posibles a tomar como primeros pasos para meternos en el mundo de la programación Web3, sobre todo si venimos del mundo del arte, ya que NFT Helpers es una comunidad que ayuda a artistas justamente en este sentido. Pero bueno, por ahí vos no venís del mundo del arte, estás escuchando y te interesa también o meterte en el mundo del arte, o meterte en la programación, o meterte en los NFTs y tenés preguntas, no dudes en solicitar hablar, que nos encantaría escucharte, la verdad, y creo que haría que este espacio sea más efectivo. Correcto. Bueno, de hecho, Martín, hace poco habías pedido la palabra, pero creo que hubo un problema de conexión. Si quieres volver a hablar, pide la palabra nomás. Y mientras tanto, quería saber si querías hablar un poco de justamente de tu proyecto, que Berlín recién te preguntó, pero tal vez
puedas contar algo un poco más específico, si tienes algún curso. Bien, bien, sí, como no. Justo recién, claro, comentaba un poquitito, hace casi un mes recién llegué a la conclusión, interpelado por un montón de cuestiones que me habían sucedido en los últimos meses, y entendía que esta era una forma de devolverle, aunque sea un pedacito, a una comunidad que durante ya un par de décadas por lo menos me dio tanto, como es la comunidad en general de Internet, de las personas que programamos, de las personas que crean en Internet desde cualquier rincón, y siempre me encontré con gente dispuesta a ayudar, con gente que me ha ayudado de forma directa o indirecta, ya sea escribiendo una librería que usé en mis proyectos, documentando los pasos para resolver un problema, respondiendo una pregunta en un foro o lo que fuera. Entonces sentía que lo mínimo que podía hacer era devolver un poquitito eso, y como en los últimos 2 años todo mi aprendizaje del momento se concentró en Web3, y me encontré siempre con poco contenido en español, dije, ¿qué mejor que unir esas cuestiones y empezar a compartirlas? Los miércoles en Twitch hago el stream principal donde programo en vivo algún proyecto. Empezamos con un proyecto inspirado en un juego muy divertido que se llama Cryptdel, que es como la versión cripto del Wordle, seguramente lo conocen, que lo creó una bellísima comunidad cripto, también en español, que se llama Solo, que es además una plataforma para aprender de cripto jugando de una forma, pero realmente muy amigable, muy intuitiva, que incluso en ciertos momentos los cursos tienen recompensas en dinero, o sea que además de que aprendés jugando, a veces ganas plata, no sé quién te paga por aprender, ¿no? Acá lo hicieron en realidad, y que lo más lindo, o sea, más allá de que es brillante el contenido académico, lo más lindo es la comunidad que está armada detrás. Realmente les invito, ahora también vamos a compartir el link, porque desde la web van a poder acceder a la plataforma educativa y van a poder acceder a la comunidad en Discord, que no para de crecer y que realmente construye día a día. Entonces, bueno, como estaba participando y sigo participando activamente de esa comunidad, de hecho acá veo varias caritas conocidas de ahí, dije, vamos a usar este juego que es Web 2 y vamos a descentralizar la gestión de las palabras, ¿no? Porque en realidad lo que hay que hacer es todos los días adivinar una palabra, que esa palabra se obtiene al azar de una lista de palabras. Entonces estamos haciendo el smart contract que se podría usar para ese juego, un juego similar, para descentralizar la lista de palabras y su gestión. Si sale todo bien, mañana lo terminamos y vamos a empezar con otro proyecto que, bueno, ya que estamos, vamos a tirar acá la primicia. No lo sabe más que algunas personitas nada más. Vamos a hacer el smart contract y la aplicación web para gestionar una DAO, una organización autónoma descentralizada. Lo interesante de esto, más allá de los proyectos en sí, es que los proyectos son las excusas para animarnos a dar los primeros pasos en la programación. Y la propuesta es que, aunque nunca hayas escrito una línea de código en ningún lenguaje, siguiendo el stream o viéndolo después a través de YouTube, te puedas animar y lo puedas hacer, ¿no? Y hoy ya hay varias personas que se animaron, que no habían programado nunca antes y que lo hicieron, ¿no? Y que empezaron el primer miércoles, hicieron su smart contract, al otro miércoles empezaron a crear la aplicación web y que interactúa con el smart contract, al otro miércoles siguieron mejorando el smart contract, paso a paso,
explicando con mucho tiempo realmente en el stream qué vamos haciendo y por qué, y con un resultado 100% práctico que es aprender haciendo. Hay algunos incentivos, obviamente, para participar de los streams, como son las entregas, las emisiones de POAPs, POAPs, no sé, hay ahí todo un debate de cómo se debería pronunciar. Justamente la otra vez en el Discord de Solo lo estuvimos debatiendo. Para justamente decir, yo estuve en este stream, que los pueden reclamar semana a semana. Y además, después de cada stream, hay una consigna que tiene que ver con hacer por tu cuenta lo mismo que hicimos juntos en el stream. Es decir, esa actualización al código, esa actualización a tu smart contract. Y si lo haces, si lo entregás, recibís un NFT que comprueba, que verifica, que certifica que lo hiciste, ¿no? Y que aprendiste algo, que tuviste ese know-how. Ojalá el día de mañana la comunidad llegue a ser reconocida y que esos NFTs sean mini certificados, mini diplomas de validación de un know-how. La verdad es que muy de a poquito, la verdad, y de forma 100% orgánica, la comunidad viene creciendo, lo cual me entusiasma. Hay personas que se están animando a hacer cosas que antes no se animaban, que lograron cosas que se pensaron que no iban a lograr, y creo que ya eso en muy poco tiempo, porque no pasó ni un mes todavía desde que empecé, ya revalida la idea y le da un sentido completamente distinto, así que me pone muy contento. Además de los miércoles, los viernes también tenemos otro stream que es un poco más descontracturado y siempre hacemos algo. Por ejemplo, el viernes pasado publicamos un NFT en Polygon en OpenSea, como si nunca lo hubiéramos hecho, aprendiendo desde cero y viendo todas las posibilidades que tenemos en ese marketplace. Porque la idea es poder complementar también algún otro tipo de know-how más allá que eminentemente la programación. Buenísimo. Bueno, gracias por comentarlo porque creo que estoy segura de que a mucha gente que se le haga útil, le va a ser útil saber cómo te estás manejando y en qué están. Y supongo que, claro, si alguien tiene alguna duda o le interesa algo más particular, te pueden escribir por mensaje. Por supuesto, completamente a disposición, y en el perfil de Web3es está el link web3es.com. Ahí están todos los links para que elijan la red en que más cómodos se sientan y podemos hablar por cualquier lugar. Genial. Y ahora quería plantear esta pregunta que es la que te había comentado cuando hablamos, que me parece súper interesante y siento que es como la utilidad que veo como más útil o más bien tal vez necesaria en algún momento, que es lo que te decía de si saber leer código o identificar cuáles son las partes de un contrato inteligente antes de hacer algún tipo de inversión, ya hablando directamente de dinero, o incluso al momento de comprar un NFT en un proyecto o a alguien, puede evitar que ese proyecto o esa compra que estamos haciendo sea una estafa. O sea, es posible que al saber leer código podamos evitar que nos estafen. Es una pregunta muy buena y lamento que la tengas que hacer, ¿no? Porque la haces desde obviamente un lugar de mucho know-how y de conocer la cantidad de estafas que hay y de por qué muchas personas asocian no solo el mundo de los NFTs, sino el mundo de la Web3 o de las blockchains como algo que solo sirve para estafar, como una moda pasajera. A mí me entristece mucho, lo leí hoy, no sé si fue de hoy, hace unos días, un tweet en un hilo, ¿no? Una respuesta en realidad de un programador
no me acuerdo ahora bien cómo es la anécdota, pero básicamente el creador de Python, que es uno de los grandes lenguajes del mundo de la Web 2, dice que no me acuerdo, algo así como que va a arder la Web 3, ¿no? Van a arder los smart contracts. No me acuerdo bien cómo fue la frase. Si alguien lo leyó, por favor, cuéntelo, porque dije, no puedo creer, no puedo creer. Esa pregunta es muy buena y salvo que seas una persona experta en programación, en el lenguaje de programación de esos smart contracts, de esa blockchain, y difícilmente vas a poder detectar si se trata de una estafa o no. Porque, sobre todo si hablamos de un mismo tipo de smart contracts, por ejemplo, para una misma aplicación, como son los NFTs, todos van a lucir bastante parecidos. Todos van a implementar los mismos algoritmos, ¿no? Si volvemos al comienzo de la charla. Todos van a permitir, por ejemplo, que el NFT sea transferible, que el NFT pueda demostrar de quién es, que el NFT pueda tener su identificación única. No vamos a encontrar algo muy distinto entre un smart contract y el otro. Van a ser muy parecidos. Por un lado eso. Y por otro lado es que habiendo tantas blockchains y tantos lenguajes de programación, ¿no? Un poco volviendo atrás también en alguna pregunta que había aparecido, ¿cómo dominas todos los lenguajes de programación? ¿Cómo? Entonces, podría sí, si venís programando Web3 hace bastante tiempo y trabajás principalmente con ese tipo de smart contracts. Pero, para que te des una idea, una auditoría de smart contracts puede salir varias decenas, cientos de miles de dólares o más. La auditoría es un proceso a través de la cual, ¿no?, un grupo privado, incluso descentralizado, analiza el smart contract en busca de potenciales problemas, de agujeros de seguridad y demás, o un montón de otras cuestiones también. Es complicado ese proceso, realmente requiere un expertise muy alto. Entonces, ni yo a ver, que estoy, no por considerarme experto, sino porque les conté, estoy hace 2 años escribiendo smart contract, no me animo a firmar de puño y letra y, viste, como a fuego, y decir, no, confía pleno en este smart contract, no tiene nada raro. Se puede pasar algo. Hay un montón de mecanismos para tratar de caer en estafas, sobre todo relacionado a la inversión monetaria, y no soy yo un experto en inversiones como para darlos. Sí puedo llegar a recomendar algunas lecturas, pero creo que está bueno ahí convocar a alguna persona que sea un inversor, una inversora en el mundo del arte y que realmente tenga tips más desde el punto de vista comercial, incluso del marketing, porque estoy seguro de que, o sea, por lo que leo, ¿no?, y por las recomendaciones que sigo incluso, las pistas van a aparecer más fácil desde lo comunicacional que desde el código en el smart contract. No sé si soy claro. Sí, se entendió. Estaba pensando que, bueno, creo que lo más responsable para nosotros es justamente tratar de tomar las medidas de confianza que más tranquilidad nos den, pero también es verdad que junto con la descentralización viene esa responsabilidad y esa contra que tiene de que, bueno, pueden pasar cosas y mantener el control de todo es un poco imposible. Pero bueno, habría que Totalmente. hacer la pregunta. Total, no, es que está muy bien y me parece que es súper válida, y de nuevo me apena mucho porque sabemos que existe todo ese mundo que es nefasto y que tiene que ver con nada, las estafas, los robos y demás.
En general va a haber como una serie de advertencias que tiene que ver con quién es la persona o los equipos detrás de esto, Claro. ¿no? Y quiénes apoyan, tienen sponsors, y si es una plataforma donde se invierte, ¿están auditados? Porque los proyectos más serios te muestran sus certificados de auditoría en los principales auditores, ¿no? Entonces, hay una serie de checks que, de nuevo, creo que hay gente muy experta en esto que tendría que hablar sobre el tema, que van a permitir mucho más a simple vista incluso, y en 5 minutos, detectar, che, esto es seguro, parece seguro que es una estafa, que desde el código por ahí nunca te diste cuenta, porque en definitiva la dirección dueña del contrato, por ejemplo, o a dónde van los fondos, va a ser siempre una dirección. ¿Y cómo sabemos de quién es esa dirección? ¿A qué está asociada? ¿Cuánto nos va a decir el contrato? Nos dice poco, y por eso vuelvo y ato de nuevo con el comienzo de esto. La mayoría de los smart contracts más populares, ¿no?, para las aplicaciones que hoy más auge están teniendo en el mundo de la Web3, son sencillos. Son sencillos. Un smart contract para poder tener y gestionar un NFT tiene muy pocas líneas de código. Ok, perfecto. Bueno, no sé si por ahí alguien tenga alguna duda o quieran subir a saludar, a preguntar lo que quieran o hacer algún aporte. Si no, si quieres, por ahí podemos ir haciendo como un pequeño resumen o terminar de hacer algún comentario extra que queramos y ya ir terminando, ¿te parece? Bien, yo quiero tirar algo que no me puedo quedar con las ganas de esto, y que abriría la puerta, ojalá, ¿no?, en la medida que preste interés, y me gustaría escucharles realmente para ver si interesa o no, que es qué tipo de NFTs podría ser y no se están haciendo. Me encanta y admiro y aprecio el arte en todas sus expresiones. Tuve un pasado académico dentro del mundo de las humanidades y el arte, específicamente una licenciatura en audiovisión, que pareciera nada tener que ver con la programación, pero me fascina. Y no encuentro una expresión correcta para expresarlo, pero me daría muchas ganas de ver proyectos NFT más interactivos, más dinámicos, que, por ejemplo, muten las piezas en función de quién la tiene en su poder, en función de variables del contrato, en función de variables a las que se acceda desde el contrato, de afuera del contrato. Voy a poner un ejemplo porque si no suena todo muy abstracto y rarísimo, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy justamente en Solo, esta comunidad, en su Discord, hablábamos de un chanchito con los ojos láser, ¿no? Porque creo que fue Pumbi, que está acá, ahora que nos diga si fue él o no, hizo en estos días un magnífico hilo explicando de dónde surgen estos ojos láser en el mundo cripto. Y bueno, surgió en la comunidad que está identificada con chanchitos como el que tengo yo, como el que tiene Pumbi, que está acá también, hacer el NFT del chanchito con los ojos de rayos, ¿no? Entonces yo les proponía que, gracias a algo que se llama SDG On-Chain, ahora si hay interés hablamos un rato o lo dejamos para un próximo espacio, se podría hacer, por ejemplo, había planteado que haya una DAO, una organización autónoma descentralizada de Solo, que acepte donaciones, y cuanto mayor sea el volumen de donación, más brillen los rayos
del chanchito, ¿no? De sus ojos. El NFT no va a cambiar en sí en su código, porque eso va a quedar en la blockchain y no se va a cambiar. Pero ese smart contract, a la hora de decir cuánto brillo tiene el ojo, va a buscar un dato que está en el smart contract, que es el volumen acumulado de las donaciones. Muero de ganas por ver, así como hoy vemos empapados un montón de otras obras que a mí me encantan, ¿no? Y que las admiro todas, este tipo de obras, me encantaría, ¿no? Que obras que aprovechen un poco más para mí todas las posibilidades que hay. A mí me encanta, ¿no? Porque siempre me gustó este tipo de arte interactivo donde los que espectamos el arte somos parte de la obra. Creo que Latinoamérica tiene una historia de artistas muy reconocidos en el mundo por ese tipo de arte encima. Entonces quiero ver esas obras brillar. ¿Crees que en algún momento exista la posibilidad, justamente ahora que estás planteando todo eso, de que un NFT pueda ser también su propio como espacio virtual? Por ejemplo, compras el NFT y ese NFT es una habitación. em, no sé si funciona igual que los espacios que hay como en Decentraland, pero lo veo más como algo muy específico. Compra el NFT y que puedas justamente ir mutando según vas comprando otros accesorios, que serían como otros NFTs más, y pudieses después acceder virtualmente a ese espacio. Nada es imposible. Mm, Y vamos a encontrarnos quizás con limitaciones técnicas en el estándar quizás más usado de los NFTs, que es el DRC 721, pero hay otros estándares y van a seguir apareciendo. Hay borradores, draft de nuevos estándares para NFTs como para un montón de otro tipo de tokens, y si no está el que queremos, lo creamos, claro. ¿no? Y lo proponemos. Fuiste tú que mencionaste en un space hace un tiempo, tengo la idea y me parece que sí, de la idea de un NFT que cuando el clima Sí, cambiase, allá el NFT mutara. Esa idea me encantó. O sea, imaginar un cuadro, tienes el cuadro, por ejemplo, en un proyector en tu casa, porque bueno, tienes el NFT y lo quieres proyectar en tu casa. Y de repente está lloviendo y tienes el NFT también que está lloviendo adentro, ¿viste? No sé. bueno, me encanta, me encanta. Totalmente estoy con esto maravillado. eh, y que parece un poco contradictorio, ¿no? Porque está esta idea que es real de la inmutabilidad de los NFTs, porque al ser el resultado de un smart contract no puede cambiar. Entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo va a cambiar? Ujú. No va a cambiar el código, ¿no? No va a cambiar el smart contract que dice que este NFT es tal cosa. También me gustaría, de nuevo por ahí en otro espacio, pero entender qué información podemos guardar en un NFT, Sí, ¿no? tal vez sí. Porque, sí. Sí, continúa, no te interrumpo. No, por favor, por favor. Quería decir que tal vez en un segundo space podríamos más bien hacer una parte 2 de esto e ir profundizando también según la gente vaya también mostrando interés. Bien, me parece bien. Me Es, parece bien porque creo que es importante entender qué se puede hacer, ¿no? Qué se puede guardar y cómo a partir de eso que se puede guardar es que puede existir este tipo de obras interactivas. No que se modifique la obra desde su concepción, porque va a seguir siendo la misma, pero va a claro, permitir cierto tipo de interactividad. Y correcto. eso para mí no tiene límites. Hace un mes, como mucho, en un space no me acuerdo si era de Proof of Humanity, no sé si conocen el protocolo, o de UBI específicamente, pero justamente convocaban artistas a hacer SVGs, el formato de imágenes vectoriales, on-chain, o sea, con conocimiento técnico igualmente, para los NFTs de la versión 2.0 de UBI, que van a ser justamente
NFTs que van a permitir stream de UBIs. No quiero profundizar si no conocen el protocolo, ya habrá oportunidad para verlo con más detalle, pero bueno, para quienes conocen por lo menos, se está pidiendo esto un montón, ¿no? Y es como hasta para que conozcan, quienes tengan ganas de meterse desde lo artístico ahí, creo que va a haber un montón de oportunidades, esto es solo una opinión, no es una recomendación, creo que va a haber un montón de oportunidades y necesidades que si no se meten los artistas, lo van a resolver los programadores con muchas limitaciones artísticas, ¿no? Y vamos a terminar teniendo cosas más feas para mi gusto. Ahí creo que Gunstar quiere hablar. Ahí va, es. No, yo justo había levantado la mano para dejar asentado que yo conocía el proyecto de Proof of Humanity. Bueno, con respecto a la pregunta de programación de lo que venías hablando, nada, tenía una pregunta, pero justo se me hizo una laguna. Lo que, bueno, más rápido se me viene a la mente es si este space va a quedar grabado como para repasar los conceptos, porque me llevé muy buena información. La verdad, un éxito. Qué bueno, muchas gracias. Sí, el space está quedando grabado y ahora cuando termine lo compartimos de vuelta. Y además, nosotros tenemos una cuenta en Spotify donde tenemos varios episodios de otros spaces que hemos hecho con otras temáticas. Y bueno, este también va a estar ahí. Muchas gracias por la pregunta y por el aporte. Buenísimo. Ya me lo anoto al podcast. Bien, bueno, obviamente pregunten sin ningún tipo de reserva, que para esto estamos, y si te parece bien, hago este mini resumen que me proponías antes, mientras tanto. Dale, perfecto. Bien, porfa, igual si ves que me olvido de algo, no está de más recordarlo, ¿no? Pero un poquito empezamos a recorrer el día de hoy qué es la programación y desde mi punto de vista tiene que ver con poder darle instrucciones a la computadora, por lo cual para mí el primer acercamiento a la programación tiene que ser más bien teórico, conceptual, para entender cómo crear algoritmos, que son este conjunto de instrucciones con el cual vamos a resolver cierto tipo de problemas. Después es circunstancial con qué lenguaje codificamos justamente, ¿no? O a qué lenguaje traducimos estos algoritmos. Porque no va a ser lo mismo si quiero darle instrucciones a, yo qué sé, una aplicación para el celular que si quiero darle instrucciones a un smart contract en la blockchain. Voy a tener que escribirlo en distintos lenguajes, porque están preparados para entender distintos lenguajes. A partir de hermosos testimonios y sueños y desafíos que tenían algunos de quienes nos escucharon, trazamos una ruta, desde mi humilde opinión, recomendada para, como artista, explorar un poco el mundo de la programación y poder resolver algunas necesidades por nuestra cuenta, que tiene que ver con aprender conceptos generales de programación, aplicándolos a la práctica desde el mundo de la programación front-end, que no solo es uno de los más amigables e intuitivos, en mi opinión, para interiorizarse a la programación, sino que además nos va a permitir diseñar y programar la interfaz de los usuarios para nuestros desarrollos, nuestras soluciones, nuestras aplicaciones. Y como segundo paso, sí meternos en lo que se conoce como programación backend con un lenguaje de programación de smart contracts que sea el más popular y el más utilizado en la blockchain que elijamos. Como por ejemplo, yo recomendaría, es el que yo elegí para mí, Solidity. Y ese es un camino bastante universal y bastante recomendable. Haciendo la salvedad y la aclaración, porque lo dije varias veces, lo quiero volver a decir en el resumen, me parece súper importante entendernos primero a nosotros mismos, entender cómo aprendemos y cómo nos gusta aprender y tratar de buscar
el camino de aprendizaje que mejor se adapte a nosotros, ¿no? Y no al revés, porque si no la experiencia puede ser frustrante. Creo que eso fue un poquitito lo principal de este espacio. Buenísimo. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Ahí va. Es que a veces se buguea muy raro y nada, tengo miedo. Nada, Em, mejor prevenir. sí, tal cual. Bueno, no sé si falta por ahí agregar algo. Creo que lo cubriste bastante bien todo. Quedamos entonces para ir viendo de hacer una segunda parte porque creo que mucha gente se mostró bastante interesada en escuchar esto y bueno, en principio también agradecerles por haber estado acá. Agradecerte a ti, Martín, por el tiempo y por prestarnos tu conocimiento y bueno, recordar también que le pueden hacer preguntas por privado y en su cuenta también tienen la información de las clases que él hace y los proyectos en los que está. Por favor, es un placer enorme. Gracias a vos por la invitación, por la propuesta y sobre todo por la comunidad, ¿no? Por NFT Helpers, que me parece algo tan necesario y sin lo cual hoy no hubiera existido este espacio. Así que de verdad, gracias. Un placer aportar un granito de arena acá. Gracias, gracias. Bueno, nos vemos entonces en un próximo space. Chau.